y vamos a hablarles de hipnosedantes con los siguientes datos, porque en Canarias los hipnosedantes están de moda, fíjense. 3 de cada 10 canarios aseguran haberlo consumido con o sin receta alguna vez en su vida. Bueno, una realidad con claras diferencias entre géneros. Las mujeres son las grandes consumidoras de hipnosedantes. En Canarias, el 23,7% del total de mujeres de las islas declaran haber consumido hipnosedantes en el último año, mientras que en el caso de los hombres la cifra se sitúa en un 14%. Con estos datos yo te voy a dejar por aquí porque ya nos está esperando Laura Botella, nuestra farmacéutica. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos estos datos, pero incluso hay datos que van mucho más allá, que son incluso más llamativos, porque también hablamos de los jóvenes. Incluso, fíjate, tenemos por aquí esos datos, estudiantes de entre 14 y 18 años que han consumido alguna vez este tipo de fármacos y el porcentaje llega al 19,6%. Importante reseñar por qué los jóvenes y también de qué estamos hablando, qué son en concreto esos hipnosedantes. Sí, es muy importante recalcar que son fármacos que necesitan receta y que son pues para calmar estados de ansiedad, relajan, también ayudan a concebir el sueño y bueno, pues yo creo que en la sociedad en que vivimos, que todo el mundo vive, como acaba de comentar la persona que pasó esta situación ahora mismo, esta señora, estados de ansiedad, de nervios, etcétera, pues son fármacos bastante consumidos. Y el problema es cuando los consumimos sin receta. Ante este sentido, nosotros hemos salido a la calle para confirmar, para saber si realmente los canarios exceden en el consumo de hipnosedantes. Nunca. Y espero nunca tomarlas, vamos. Las he tomado y las sigo tomando. Para los estudios, la selectividad fue cuando tuve que recurrir a ellas. Son muy adictivas, eso sí, pero sí que ayudan bastante. Yo tomo Orfidal hace muchos años. Necesité tomarlas para poder, aunque sea, descansar un poco. A mí me relaja mucho con una tila y duermo. Porque era imposible dormir y de los nervios, básicamente. Siempre que se siga con un médico y tal, yo las recomiendo. Bueno, pues ya lo acaban de ver, muchos de ellos sí que han consumido ese tipo de fármacos y nosotros vamos a explicarle qué 3 tipos de hipnosedantes existen. Laura, hablamos primero de, creo que, ansiolíticos. Giramos ese cartelito. Exacto, los ansiolíticos son los primeros porque tenemos que decir que no todos son iguales. Estos en concreto, que son el lorazepam, el bromazepam y el alprazolam, sirven para tranquilizar, es decir, para situaciones de estrés, etcétera, serían los recomendados. Luego tenemos el segundo grupo, hipnóticos, que lo giro yo. Los hipnóticos, que esos serían para dormir, ¿vale? Para inducir al sueño. Y tenemos el lormetazepam y el zolpidem. Y luego tenemos otro grupo de fármacos. Los sedantes. Exactamente, que serían el diazepam y el clonazepam, que son aquellos que se utilizan como relajantes musculares y anticonvulsivos cuando existen esas situaciones de dolor, etcétera. Quizás por los nombres comerciales sí que les pueda sonar más que 3 tipos de hipnosedantes existen. En cualquier caso hablamos de fármacos y esto también tiene efectos adversos y contraindicaciones, Laura. Exactamente, por eso siempre insistimos mucho en que con prescripción médica. Los efectos adversos los vamos a nombrar rápidamente por aquí. A ver en la tablet. Que son sedación, es decir, dan sueño, alteraciones psicomotoras, perdemos el equilibrio, tenemos confusión y trastornos cognitivos, por ejemplo en el habla, en el lenguaje, y aquí en algunas cajitas podemos ver por ello por qué no están recomendados para la conducción, por ejemplo. Hay un icono, una imagen en la que podemos observar que no se pueden usar si vamos a conducir. De hecho, creo que está el icono ahí en esa parte del fármaco. Laura, más allá de contraindicaciones, de los efectos que puedan producir estos fármacos, también tenemos que hablar de la posible tendencia a la adicción, ¿no? Sí, conllevan una serie de riesgos debido a que pues puede presentarse, como vemos aquí, tolerancia, que es cuando llevamos un tiempo de consumo prolongado que necesitamos mucha más dosis, o dependencia, es decir, cuando toca retirarlos por este largo periodo de consumo, cuesta. Y además el síndrome de abstinencia, que es cuando toca quitarlos, que no podemos. Hay pues nerviosismo, no podemos dormir, vómitos, convulsiones, etcétera, sí. Laura, ¿y qué otras alternativas tenemos a estos medicamentos para combatir la ansiedad o el insomnio? Tenemos alternativas muy saludables, como por ejemplo, pues la sensación de dormir bien, estas que tenemos por aquí. Vamos a verlas realizar ejercicio también, ¿no? Hacer ejercicio, practicar la relajación o mindfulness, que está muy de moda, ¿no? Prácticas de relajación, practicar el bienestar psicológico, que es muy importante,
inducir siempre a un sueño reparador, horarios de rutinas, etcétera. Mantener un ambiente tranquilo para poder relajarnos y dormir mejor. Hablabas de realizar deporte, de estar relajados, sí. Una de las principales alternativas también es esa disciplina del yoga, que tiene, bueno, pues muchos beneficios y muchos aspectos positivos. Nosotros hemos querido irnos precisamente a una clase para conocer en detalle de qué se trata. Sara Sánchez. Pues sí, nosotros ya estamos en una de las clases de yoga en las que vamos a practicar esos ejercicios para conseguir tener un sueño reparador. Y yo ya tengo ganas de conocerlo y para ello está Ana para explicarnos lo que es la profesora del centro. Ana, muchas gracias por abrirnos las puertas. Bueno, muchas gracias por venir. Cuéntanos, Ana, cada vez son más las personas que vienen a hacer yoga para conseguir dormir mejor. Sí, yo creo que cada vez son más las personas que se acercan a esta disciplina para buscar una alternativa a descansar mejor y a poder estar más relajados en la vida diaria. Fuera del estrés, ¿no? Básicamente. Fuera del estrés, sí. Pues yo ya tengo ganas, Ana, de empezar, así que me gustaría que nos explicaras a mí y al resto de espectadores algunos de los ejercicios que podemos hacer antes de acostarnos a dormir. Muy bien, perfecto. Eso se puede hacer antes de dormir o en cualquier momento del día donde sienta que tenga un poco de estrés o agitación. Me siento a respirar. Voy a tomar primero unas respiraciones profundas por nariz y luego voy a coger mi mano derecha hacia adentro estos dos dedos. Con el pulgar voy a empezar cubriendo con estos dos dedos la fosa nasal izquierda. Inhalo por derecha, bien profundo. Cubro un instante los dos. Y exhalo izquierda. Son unas respiraciones que cualquier persona podría hacer. Cualquiera. Inhalo izquierda y exhalo derecha. ¿Qué más sería un ciclo y ahí luego repetiría. Repetiríamos. ¿Qué más ejercicios podríamos hacer, Ana? En un ejercicio básico de yoga y con el que empezamos las clases siempre de Ashtanga Yoga es el Saludo al Sol o Surya Namaskar A, que es una secuencia determinada de movimientos que siguen el ritmo de esta respiración profunda, inhalando y exhalando por nariz todo el tiempo. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí conociendo algunos de esos ejercicios más de la mano de Ana. Y Ana, gracias de nuevo por abrirnos las puertas y dar esos consejos a los espectadores. Gracias a ustedes y ojalá más gente se acerque a esta disciplina maravillosa que es el yoga. Bueno, desde luego es una alternativa maravillosa para relajarse, esas clases de yoga que desde luego están en auge, cada vez hay más centros en nuestras calles. Pues Laura, también para relajarse es imprescindible conseguir, bueno, pues un sueño reparador, que tengamos esa higiene del sueño, que tengamos una rutina. Y de hecho hoy lo vamos a explicar, vamos a dar una serie de claves para por lo menos intentarlo, ¿no? Conseguir ese sueño reparador, ¿no? Exacto, Pedro, vamos a dar una serie de pautas para mejorar esa higiene del sueño. Por ejemplo, lo primero es tener una luz tenue. Vamos a apagar las luces del plató, así un poquito, para que se pueda apreciar bien esa luz tenue que debemos de tener, bueno, pues nuestra mesilla de noche. Por ejemplo, esta luz de la lamparita aquí es una luz cálida, ¿vale? Una luz que nos induce a la relajación. También podemos hacernos una infusión, ¿vale? Que nos dé esa tranquilidad, esa relajación a base de extractos vegetales. Controlar los horarios, súper importante, intentar siempre dormirnos a la misma hora para tener un biorritmo, un ritmo circadiano. Existen unos sprays perfumados también que podemos poner en nuestras almohadas que ayudan a crear ese ambiente, ¿no? Mucho con más... ese olor agradable y relajado para poder dormir plácidamente. No tomar estimulantes antes de dormir, cafeína, comidas copiosas. Y estoy viendo el libro ahí, mejor un libro que no estar con la tablet, con el móvil antes de dormir, ¿no? Porque eso quizás puede producir estímulos. Tiene luz, aparte una luz que también nos despierta. Entonces, por eso siempre lo de las luces tenues. Bueno, y también para conseguir un sueño reparador, para estar relajados, para tener, bueno, pues una actitud mucho más tranquila. Siempre también nosotros apostamos por lo más tradicional, por ejemplo, las hierbas medicinales. Tenemos aquí un par de ellas. Laura, pues por ejemplo, muy conocidas por todos ustedes que nos están viendo, claro que sí, la valeriana, la pasiflora. Cuéntanos un poquito cómo las podemos utilizar, Laura. Sí, los hemos puesto ahí, los extractos vegetales. Por ejemplo, la amapola viene muy bien para entrar en el sueño, cuando nos cuesta coger ese sueño de principio. Tenemos también la pasiflora, que lo que nos hace es tener un sueño como más reparador.
La Claro. valeriana hace las dos cosas. Ajá. Nos ayuda a entrar en el sueño O sea, son y nos da efectivas descanso. también estas hierbas, Sí, ¿no, Laura? sí, nos y consiguen ayudan más o menos un muchísimo. poco ese mismo efecto que quizás en menor medida pueden conseguir también los fármacos, ¿no? Sí, hombre, su efecto es un poco menor porque las dosis de los fármacos y de síntesis, las drogas de síntesis siempre son más efectivas, pero cuando dormimos inquietos y no es tan grave la patología que tenemos, sirven. Por ejemplo, la melisa lo que hace es relajarnos, no tiene que ver con el sueño, sino como tranquilizante. Y hablamos también de la melatonina, ¿no? Que también es un concepto que hemos escuchado mucho a la hora de conseguir ese sueño, ¿no? Sí, la hemos puesto aquí, por ejemplo, al lado del reloj, porque es una hormona que se conoce como la hormona del sueño. Regula nuestro reloj interno, es la hormona de la oscuridad. La secretamos cuando no hay luz. Por eso, en situaciones que tenemos mucha luz, como las pantallas, cuando avanzamos en la edad o cuando tenemos estrés, la secretamos poco. Y a veces es necesario suplementar la vía oral. Bueno, pues Laura, con todo lo que nos has contado, a ver si conseguimos esta noche dormir de forma reconfortante. Muchísimas gracias, Espero como que sí. siempre, por todas tus explicaciones. Buenas noches. Pues de momento, buenas tardes, buenas noches, será más adelante. Lo que sí que nos toca ahora es hacer una brevísima pausa, pero a la vuelta estaremos en Lanzarote. Muchos de los vecinos de la isla Conejera viven en vilo. ¿Por qué? Bueno, pues por la oleada de incendios que se provocan